Mis queridos amigos, vamos a hablar ahora de la Lima que nosotros habitamos, ¿no? Y ahí quiero hacer un comentario particular, porque cuando nosotros hablamos hacia la gente, al público en general de Lima, estamos hablando en realidad de una ciudad, Lima y Callao, ¿no? Pero las autoridades definitivamente no lo ven así porque son áreas totalmente diferenciadas. El Callao y Lima tienen gestiones diferentes. El Callao se maneja como región y también tiene sus distritos. Lima igual, tiene un manejo diferente. Entonces, bueno, pero quiero hacer el comentario sobre Lima y Callao como una ciudad integrada. Miren, primero tenemos que hablar de nuestro Perú, nuestro amado Perú, ¿no? Esta tierra bendita que nos ha visto nacer. Es un territorio de más de 1.285.000 kilómetros cuadrados, ¿no? En esa extensión que es amplia, que es un regalo de Dios, tenemos más de 11 regiones naturales. Estamos hablando de costa, sierra, selva, ¿no? Que alta y baja, que suman 11. En esas regiones tenemos el 80% de los microclimas del mundo. Es por eso que nosotros podemos producir un ajo maravilloso en Arequipa. En el norte producimos digamos, el limón de mucha calidad, la palta, ¿no? Tenemos también mango, el mejor cacao del mundo está en nuestra selva, ¿no? Tenemos oro, plata, cobre, litio, tenemos un pasado extraordinario que nos hace verdaderamente un sitio de turismo bastante deseado. Nuestra ubicación estratégica en el continente nos hace como puerto y aeropuerto hub acá en Lima. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos mucho que dar gracias a Dios, pero los resultados no son tan buenos, porque hasta hace poco hemos tenido el 41% de nuestra niñez con anemia. Y una anemia maltratada te va a producir adultos que no procesan bien, adultos brutos, vamos a decir, de manera criolla, un lenguaje común. Entonces, nosotros tenemos como país algo extraordinario. Y ahí vivimos más de 32 millones de personas, ¿no? La mayoría, la inmensa mayoría peruanos, pero están llegando también muchos inmigrantes. Ahora, ¿y Lima qué extensión tiene? La provincia de Lima tiene 2.700 kilómetros cuadrados aproximadamente, pero en Lima viven lejos más de 10 millones de personas. Eso quiere decir que en el 0.22% del territorio nacional están habitando más del 33% de la población que habita en el Perú. Entonces, podemos decir de que Lima cada día está creciendo más. Entre 1.000 a 1.500 personas llegan por día y se van a vivir a sitios que, digamos, que no son los recomendables, ¿no? Los adecuados o los deseados. Por eso es que hay mucha gente que va e invade los cerros de manera informal, construye sus casas en lugares que, digamos, no son muy seguros y ya nosotros estamos hablando de la realidad que todos conocemos. Nosotros tenemos un crecimiento de población muy acelerado, bastante acelerado. Como le digo, entre 1.000 a 1.500 personas diarias vienen a vivir a Lima. Y nuestro crecimiento, ¿no? De infraestructura, nuestro crecimiento como ciudad que sostenga a esta población es muy lento. Y ese crecimiento lento podríamos explicarlo por la falta de planificación que tenemos como autoridades, ¿no? Y la otra es definitivamente a un uso no adecuado de los recursos, porque se han invertido miles de millones digamos, en sitios que no están dando pues, el resultado que se esperaba, ¿no? Ahora, ¿y esto es como consecuencia de qué? Es como consecuencia de que existe entre nosotros, ya grabado en nuestros cerebros, ya, digamos, lo que es el centralismo, ¿no? O sea, vemos como única oportunidad de salida venir a la capital para poder conseguir trabajo y un futuro mejor, cuando hemos visto de todas esas características extraordinarias que tenemos como país y que no nos quedamos en los sitios para desarrollarlos, porque además no hay que olvidarnos que los gobiernos regionales han recibido muchísimo dinero con muy malos resultados y con muchos índices de corrupción. Y ahí está, digamos, nuestra realidad. ¿Y eso en qué termina? En que en Lima los problemas que tenemos que manejar como ciudadanos o como autoridades son problemas sumamente complicados y que son problemas que yo los he denominado problemas globales. ¿Por qué? Porque nos obliga a trabajar en equipo a varias organizaciones estatales y particulares, ¿no? Y ya sabemos que lamentablemente
los peruanos no tenemos esa cultura de trabajo en equipo y más aún en los últimos años donde las diferencias políticas han llevado a enfrentamientos entre las autoridades muy marcadas. No hay que olvidarnos que en el periodo del 2019 al 2022 en la Municipalidad Metropolitana de Lima, los que participamos y los peruanos en general, hemos visto 4 presidentes de la República, hemos visto 2 alcaldes y en el último año hemos visto, digamos, la rotación y nombramiento de ministros del Estado del orden que superan ya largamente los 70 ministros, ¿no? Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos que mirar y ver cómo vamos a poder enfrentar esos problemas globales de los que estoy hablando. ¿Y cuáles son estos problemas globales? Definitivamente la gama es bastante amplia. Voy a mencionar algunos que son sumamente importantes. Por ejemplo, tenemos la vivienda, ¿no? De estos, largamente, mucho más de 10 millones de personas que viven en el Lima Callao, una cantidad muy importante se ha ido a vivir a las zonas marginales, ¿no? Zonas que no han crecido de manera planificada, de modo tal que las viviendas que ellos han construido son viviendas que se han hecho de manera informal, se han construido en base a la experiencia más que el sostenimiento técnico que les puede resultar muy caro, pues la contratación de un arquitecto o un ingeniero para levantar su vivienda, se han hecho en zonas que no tienen las vías de acceso planificadas y sobre todo en zonas que son inseguras, ¿no? O sea, Dios no quiera, pero un movimiento sísmico importante podría estar, ojalá que no sea así, pero que esté ratificando lo que yo digo, que muchas de esas viviendas se han construido en sitios que nunca debieron hacerse. Tenemos el transporte. Imagínense, una ciudad tan aglomerada que no ha crecido con sus vías, digamos, de manera planificada y la gente tiene que salir a buscarse la vida o a salir a formarse, educarse o salir a divertirse en lugares que son lejanos a donde están viviendo, ha hecho pues que nuestra ciudad sea una ciudad muy complicada en el transporte, tanto de personas como de carga. También tenemos el problema de que al ser tantos millones de personas concentrados, la demanda de alimentos es sumamente importante. Entonces, las áreas de cultivo, las pocas áreas de cultivo que tenía Lima, a su vez ya se han convertido pues, en zonas de vivienda y lo que tenemos que hacer para sobrevivir es tenemos que recibir los alimentos que vienen de fuera. Y ahí nuevamente estamos hablando de vías de acceso para poder recibir estos alimentos y que terminan encareciéndolos más por los costos de transporte elevados, ¿no? Tenemos una red vial para intercomunicarnos, primero obsoleta, reducida, y los sistemas de comunicación de transporte masivo de personas prácticamente no existen. Tenemos unas cuantas vías, a diferencia, por ejemplo, de Santiago, que, digamos, no tiene este impacto negativo el traslado de las personas para trabajar, ir a estudiar o ir a divertirse, porque 2,5 millones de personas se mueven bajo tierra por los metros y se mueven en condiciones sumamente seguras, en condiciones cómodas, ¿no? Yo lo acabo de experimentar hace poco, yo he estado en Santiago, fui a celebrar el primer año de mi nieta, ¿no? Y acá no, el transporte es complicado, es inseguro, ¿no? Maltratan a las personas. Después tenemos la educación para convivir entre nosotros es una educación que a lo largo de los años se ha ido degradando y hoy en día estamos viviendo prácticamente bajo la política de sálvese quien pueda, ¿no? Aprovecha, y lo estamos escuchando en las más altas autoridades, ¿no? O sea, el anterior ha robado y ahora a mí me están cargando responsabilidades cuando hay demostraciones, pues, de que hay unos malos manejos, o sea, como que tú llegas y es parte de, no puede ser, o sea, nuestra educación está sumamente afectada en ese sentido, ¿no? Y tenemos el tema de la salud, ¿no? Los servicios, digamos, han perdido eficiencia por la gran demanda que tiene. De hecho, lo hemos visto pues con esto, digamos, tan triste que nos pasó con el COVID, donde hemos llegado a ser una de las primeras ciudades del mundo, ¿no? Por el mal manejo que se tuvo de aspectos de salud, porque no estábamos capacitados y no se tomaron buenas decisiones para solucionar el tema. Entonces, esto es una pequeña muestra de los problemas globales que manejamos y que tenemos que enfrentar. ¿Y cómo los tenemos que enfrentar? Primero, con planificación y después con medidas de gerencia, de gestión que sean sumamente eficientes, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, planificación para prevenir y crecer de una manera ordenada y con buena toma de decisiones para evitar todos los problemas que estamos viviendo como de corrupción,
o de esas muestras pues están de malos resultados que nos terminan afectando como sociedad. Y todos estos problemas globales definitivamente terminan afectando la salud mental de esta población de más de 10 millones en la ciudad de Lima. Estaríamos hablando también de lo que es el Perú. ¿Por qué? Porque esta forma de vivir nos genera pues muchas frustraciones, ¿no? La gente está viviendo en un estrés extremo, porque muchos de ellos, si no salen a conseguir dinero, no van a comer, su familia no va a comer, ¿no? Hay mucha desesperanza, la gente ha perdido el optimismo, ¿no? Y sobre todo que sin darnos cuenta estamos viviendo y estamos cultivando una vida con mucha baja autoestima, por eso que se habla pues de que, por ejemplo, se habló mucho tiempo de que el Perú no iba a llegar a un mundial y después que llegó fue por, digamos, por factores externos y no lo deportivo. No creemos en nosotros mismos. Entonces, de modo inconsciente, nosotros, como población, estamos como un resorte comprimido, acumulando de manera inconsciente, vuelvo a repetir, conductas que pueden ser violentas, conductas que pueden ser descontroladas, ¿no? Con justificación de que si no hago esto, nadie ve por mí y yo tengo que ver lo mío y no importan las recomendaciones de una convivencia en paz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que trabajar de manera preventiva y de manera reactiva para cuidar esa salud mental de la que ahora estamos hablando con bastante frecuencia, ¿no? Si alguien comete un delito, alguien se excede, tiene que ser sancionado, porque la impunidad, tanto en los delitos como en estas, digamos, en estas actividades que afectan a la colectividad en una convivencia pacífica, tienen que ser sancionadas porque la impunidad es un factor de multiplicación de estos hechos, ¿no? Pero hay que trabajar de manera preventiva. ¿Para qué? Para evitar eso. Y la Municipalidad Metropolitana de Lima, como todas las municipalidades, tienen herramientas para hacerlo, para trabajar, digamos, con deportes, para trabajar con educación, para trabajar con ollas comunes, para trabajar con capacitaciones, etc. Entonces, ese es nuestro compromiso y hacia ahí tenemos que apuntar. Un abrazo, soy Walter Oyarce.